Vamos ya con cosas de mayores, esas tecnologías que no solemos tener en casa o en empresas pequeñas. Este podcast y su blog han crecido gracias a todos vosotros y a las ideas, peticiones y aportes que me habéis hecho llegar. Junto con todo esto, un par de cambios significativos en el trabajo me han hecho que pueda producir más material. Así que hoy traigo un audio que os puede parecer bastante interesante o no, pero si tienes conocimientos de redes, hoy toca hablar de soluciones de y para centros de datos. Si hace un par de capítulos tocaba hablar de la solución al agotamiento de direccionamiento IP a través de NAT, hoy toca ampliar un poco y hablar sobre otro capítulo anterior que dediqué a las VLANs y dar paso a soluciones que puedan prevenir también el agotamiento de VLANs. Si no tienes la base y los conocimientos, no pasa nada, porque con este capítulo voy a tratar de aportar una visión de qué hay más allá de esa conectividad, de hasta dónde llega la magia. Siempre, en la medida de lo posible, hay más magia en nuestras comunidades de Telegram, como en t.me/grupo virtualizador. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Introducción. En el capítulo dedicado a las VLAN o VLAN, hace ya un tiempo, dejo el artículo y el enlace en la descripción, hablé de un paso importante a dar desde la base de cableado y del direccionamiento, a través de la segmentación del direccionamiento, que a estas alturas doy por ampliamente utilizado. Expliqué cómo se segmentan las redes en capa 2, es decir, cómo se crean switches virtuales en uno físico, cómo se aíslan redes que comparten cableados y medios físicos, en fin. Voy a ir un poco más allá de las VXLAN, del QinQ, del MPLS. Voy a tratar de abarcar todos los mecanismos que conozco, no del pasado remoto, de historia, sino de tecnologías que están actualmente en uso y alguna futura, y quiero abarcar algo mucho mayor, quiero traer soluciones a los problemas clásicos de cualquier centro de datos a cualquier escala. Como esto sigue siendo parte de los materiales que además estoy impartiendo en formaciones, voy a tratar de ser lo más didáctico posible e inclusivo, sin dejar de lado ningún rol, ningún área ni a nadie. Salvo en los casos específicos que exista algún fabricante en concreto, voy a ser completamente agnóstico de los diversos fabricantes, puesto que es un elemento que en este momento no aporta más que complejidad. Por eso, lo específico tendrá indicación y el resto pues no, pues que haré referencia a estándares públicos y, como todos sabemos, con el crecimiento de las redes, sobre todo a nivel de centro de datos, teniendo 4092 VLANs disponibles, pues vamos cortos. Ojo, no hablo de centros de datos de carrier o de housing o de sus clientes básicos. Hablo de ese tipo de consumidor que tiene múltiples centros de datos con múltiples aplicaciones y que además ha extendido su infraestructura para trabajar como una nube. De ese tipo de infra es de lo que va todo esto hoy.
También puede ser aplicable a otros tipos de uso más pequeños o con serias limitaciones o porque, ya veréis, una de sus grandes y posiblemente más extendida aplicación, pero todo eso lo iré desgranando a lo largo del capítulo de hoy y dedicado a toda la gente que hace posible su funcionamiento. De momento vamos a ver qué es lo que tenemos, porque aparentemente son nuevas soluciones para antiguos problemas. Voy a intentar repasar todas las capas posibles. Nuevas soluciones para antiguos problemas. Como ya he comentado en la introducción, en lugar de usar una lista para hacerlo de siempre, y teniendo una idea clara que es la consolidación de redes, vamos a hacer un juego simple. Aportando la visión de consultor, puedo esbozar varias ideas con soluciones a implementar, de cómo se implementaría cada una de ellas, en un posible cliente con un proyecto o varios de consolidación de CPD, de consolidación de redes, o simplemente en fusiones y adquisiciones, o al revés, en segmentación y segregación. Los problemas a superar son, entre otros, de cableado, de escalabilidad y de gestión. Ya haré un par o más de capítulos futuros, uno de virtualización de dispositivos en red, y claro, tocará hablar del siguiente capítulo, que es toda la familia de las VXLAN, y otro del que este es base, que es SDN, del cual toma raíz todo esto que voy a explicar. Y también hablaré de los dispositivos, y no sé si tocará ampliar alguno o dividir para que sean un poco más asimilables. Este capítulo no he podido dividirlo porque, sinceramente, no he visto cómo. Voy a plantear ideas, soluciones, a veces lógicas y naturales, a veces de filosofía, a veces por cambios de paradigma, pero sobre todo a través de la implementación de tecnologías que voy a procurar que sean pares de metodologías libres y propietarias, pares de metodologías disponibles o no tan disponibles, pares de metodologías que son estándares de mercado de facto o implementaciones que no tienen reflejo más allá de su propio mercado. Cableando, me cableo. No es un mal chiste. Es la base, porque sin cable o fibra no hay conexión. Y no, ni wifi, ni infrarrojos, ni inducción, ni audio, no son elementos equiparables ni están en el nivel que vamos a mover. Quizás wifi pueda resolver algunos problemas que me han comentado. Como punto de conexión tenemos siempre un factor limitante, que es el número de enlaces. En un CPD, la tendencia es al crecimiento en casi todos sentidos, y su conectividad es lo que menos movilidad tiene. Voy a poner un símil sencillito. Entre un barrio y otro hay calles. Los barrios crecen. Las calles pueden tener más dificultades para crecer. Pues en nuestros CPDs lo mismo. No hablo del uso de banda, normalmente infrautilizado en muchos sentidos, o de la capacidad de conmutación. El ancho de banda, en caso de problemas, podríamos aplicar QoS, calidad de servicio, como cuando se ponen límites de velocidad, carreteras reversibles y restricciones de horario al transporte pesado en las carreteras. De hecho, es lo más usado. En un CPD usaremos enlaces redundantes. A nivel eléctrico, en capa 1, tenemos varios protocolos que permiten la agregación de enlace, la unión de múltiples enlaces, cables para los más legos, que nos equivaldría a aumentar el número de carriles de la carretera. Pero en la mayoría de los casos, ese aumento no significa exactamente multiplicar el caudal inmediatamente, sino la posibilidad de cursar más tráfico en el mismo tiempo. Volviendo a nivel de carretera, no es lo mismo ir con un camión de carga que usa un carril a su velocidad que ir con dos camiones que pueden ir por un carril o dos, a, imaginemos, un camión
de estos de carga ancha, de tráficos, cargas especiales, que use 2 carriles a la vez. Pues en cableado lo mismo. De todos los métodos que hay, el más común es el envío de paquetes por uno de los enlaces, y si nos complicamos y ambos extremos lo permiten, podríamos componer un paquete que pueda circular por uno, por los dos o por todos los enlaces a la vez. Pero volvemos a lo mismo. Esto es complejo y sujeto a demasiados elementos de interferencia. Volviendo a la carretera, esa agregación de enlaces, en la carretera para cambiar de carril tenemos los intermitentes. En el agregado, la parte de selección de enlace de protocolo. Pero todo esto es muy genérico y conceptual. Vamos al barro y entramos a ver qué opciones tiene el mercado. Antes de continuar, tengo en mente un capítulo que dedicar a los conceptos que estoy tocando aquí. Ether Channel y LACP. Todo lo que son agregaciones lo he sacado explícitamente de este guión para simplificar y porque se merecen una gestión propia y separada y un capítulo dedicado al menos. Y bueno, pues eso. Lo primero, para el tema del cableado, yo sigo viendo sitios con cableado a 1 giga, pero ya va siendo cada vez menos frecuente. Y tiene que ser muy viejo el sitio que no tenga todo su core a 10, a 25, a 40 o incluso a 100. Y en su mayoría, ese core de fibra. ¿Qué core de infraestructura queda que no esté enlazado entre sus módulos a menos de 2 de 10 gigas o por backplane? Todos los enlaces redundantes tienen como objetivo garantizar la alta disponibilidad, y ahí es donde entra el dilema del uso de activo-activo o activo-pasivo, porque muchas veces el uso de un sistema activo-activo puede plantear muchos más problemas que los apilamientos, porque externaliza la parte del activo-pasivo. El equilibrio de costes en este caso plantea un problema de escala, puesto que puede ser más beneficioso si hay pocos y mucho menos si el número crece. Vamos a explicar con objetos reales. Si quiero tener redundancia de conectividad entre 2 switches y un servidor, puedo establecer que los 2 switches se comuniquen entre ellos y comuniquen su conectividad de forma activa-activa, mientras que el servidor tendrá una configuración activa-pasiva. Cuando crece el número de equipos y el número de servidores, estará creciendo el número de enlaces pasivos, por lo tanto, infrautilizados en un principio. Esto es algo muy básico y sencillo, puesto que no estamos aplicando ningún protocolo avanzado más allá del bonding estándar, la tolerancia a fallos. Cuando se quiere incrementar el rendimiento o el uso de dichos enlaces, lo que vamos a tener que aplicar son protocolos avanzados. Y en este capítulo no voy a abordar la parte de la electrónica de servidores más allá de lo necesario. Ya tocará. Pero mientras tanto, tenemos lo que tenemos. Y lo primero que tendremos que hacer será aplicar Spanning Tree, que vendríamos a llamar como árbol de extensiones o extensión arborescente. No sé qué traducción me gusta más o me gusta menos en cualquiera de sus variantes. Es decir, que el switch o los dominios del switch estarán usando el bloqueo de enlaces conforme a PVSTP o PVSTP Plus, que es un protocolo propietario de Cisco, o CTP, STP y RSTP, que son los libres, los cuales nos van a permitir que en la red exista un único enlace activo bloqueando todos los demás correspondientes a dicha fuente en el mismo dominio de colisión. En cuanto al equipamiento de red, lo más común es que estén apilados, que estén en stack, sea con ISL o VSS en Cisco, con IRF en H3C o Stack Plus en Nortel, presentando todos los elementos como una instancia única y extendida, lo cual facilita esa labor de bloqueo, puesto que todos los protocolos de bloqueo se basan en el intercambio de información de la BPDU. En principio,
cada 2 segundos a lo largo de toda la infraestructura. Esa información es la que se va a encargar de informar a la CPU, al ASIC o a la controladora de turno acerca del estado de los enlaces bloqueados o a bloquear o liberar. De todos los protocolos de Spanning Tree, CTP sería el más simple y por ello ya queda superado, puesto que se basa en una instancia única para todas las VLAN. Esto descartado para virtualización, puesto que interesa bloquear por VLAN, no solo a nivel físico. A partir de aquí, las vías de crecimiento son la evolución de las presentes. Una variante de STP sería MST o PVTP+, para poder desligar los enlaces en función de la VLAN y no del medio físico, lo cual pues mejora el crecimiento, sobre todo si ya pasamos de stack de chasis a chasis virtual. Incluso los agregados a través del MEC, del Multichassis Ether Channel. Pero bueno, todo esto ya lo veremos en un capítulo dedicado a, si me meto con ello, a Spanning Tree, además de que ya he prometido sobre alta disponibilidad, enlaces agregados y demás. Mejoras y nuevos protocolos. Está claro que este planteamiento está superado de origen y en despliegues muy grandes ya no solo se puede tener 2 switches por muy chasis que sean, y la permeabilidad del Spanning Tree puede generar un exceso de ruido en red, a pesar de seguir garantizando la alta disponibilidad. Spanning Tree es un protocolo que es activo y detecta cambio. Y esos cambios se notan y se traducen en tiempos de recuperación tras el paso de un enlace pasivo a uno activo, o en cosas más serias, en cambios de topologías por otros niveles, la de un switch, por ejemplo. Vamos a locuras muy grandes, las cuales nos llevan a implementar un fabric de red. Me parece curioso que se use en inglés la palabra fabric, que aquí significa discoteca y no tiene nada que ver, pero su traducción real es tela o tejido, pero es poético porque ese tejido sea de múltiples hilos a modo de malla, lo que viene bien como imagen en redes. Y si habéis pillado la referencia a la discoteca es que ya sois de... En fin, vamos a ver 2 locuras muy grandes para que nos metamos en estos oscuros y nuevos caminos. Para empezar, voy a empezar por Trill, TRILL, que requiere equipos que lo soporten, por supuesto, o SPB, que nos mete en el mundo de las VXLAN. Voy a empezar por este. Vale. SPB, Shortest Path Bridging, o más bien no es suavizantes y plastificantes bituminosos, mini punto para el que pille la referencia. Bueno, pues SPB es un intento de estandarización que utiliza un principio de las VXLAN llamado Q in Q, o más bien MAC in MAC, en función de cómo se va a utilizar y de qué es lo que se ha incluido como añadido al protocolo 802.1Q, por lo que es un protocolo que funciona en base a la definición misma de las VLANs. Trill, o Transparent Interconnection of Lot of Links, nombre autodescriptivo, es una propuesta del IETF que, a diferencia del IE Cubo, introduce una cabecera adicional encargada de encaminar a su destino entre hardware especializado o R-Bridge. Las 2 opciones más extendidas, muy lejos de propuestas que ni me he mirado, pero que la Wikipedia dice que existen, pues son QFabric, que es propietaria, o MCLAG, MacLag, que con otro enfoque que ya desarrollaré muchas más aplicaciones, y su uso está por encima de tan solo crear un Fabric multiswitch. Nos quedamos con SPB
y Trill, que utilizan enfoques IS-IS, protocolo de interconexión, y basándose en dicho protocolo calculan los caminos mínimos, reduciendo así el número de saltos y realizan las optimizaciones pertinentes. Con esto seguimos sin salir del mismo CPD, es decir, seguimos dentro de nuestro CPD. Escalando y hacia la diversidad. Como ya comenté en la introducción, el uso de VLANs viene a paliar problemas de seguridad derivados del subnetting y no resueltos por el CIDR. Viene a paliar problemas de broadcast, problemas de uso, consumo de direccionamiento. Pero VLAN nos aporta 4094 posibles VLANs y eso se puede quedar corto, sobre todo si nos adentramos en el mundo de la diversidad, de la virtualización. Y tenemos servicios que requieren aislamiento. Ese aislamiento puede venir requerido por necesidades de diseño o de servicio, y la más frecuente es la de proveer servicios a diferentes clientes. Obviamente estamos entrando en el mundo de las nubes, y esto sería ya una aplicación para un IaaS, para un PaaS. Bueno, pues tanto IaaS como PaaS como SaaS pueden ser multitenant, es decir, multicloud. Y esa multiplicidad se aleja de la capacidad que le queda al dueño de la infraestructura de gestionar todo este entramado. Junto con el crecimiento, crece otro desafío, y es que crece el número de MAC, el número de VLANs y el número de IPs que estén en uso. Y en almacenamiento, el número de Worldwide Names registradas y aprendidas por la electrónica de red. ¿Quién no se ha encontrado una duplicidad en alguna MAC o en algún Worldwide Name? Es porque aún le queda por crecer. Vamos a crecer y lo vamos a hacer tanto dentro como fuera del CPD y vamos a usar todas las tecnologías disponibles. Para conectar varios CPDs podemos utilizar fibras oscuras e iluminar con el color que nos interese, o utilizar una MPS propia, o utilizar una MPLS de proveedor, o soluciones SD-WAN y SASE, también propias o de proveedor. Las he ordenado en función del coste y no meto aquí otras opciones, aunque vendrían de la parte de las nuevas soluciones. Creo que no me dejo nada. Está claro que la fibra oscura y tener una o varias lambdas determinará la conectividad, y esto es físico. Es plano físico. No voy a entrar mucho más en ello. Donde sí puedo entrar es cuando esto no es así, sino que la gestión la aporta un proveedor desde un DVDM, donde trabajaremos una capacidad. En ambos casos, queda en manos de la electrónica de frontera el poder utilizar unas tecnologías u otras. Las MPLS son redes diseñadas sobre un core en las cuales el enrutamiento se realiza entre las capas 2 y 3 del modelo OSI. Por lo tanto, estaría en un estado difuso donde las etiquetas múltiples permiten segregar y separar los tráficos sin afectar al nivel de enrutamiento en los cambios, ni a la capa 2 en local. Puede ser una MPLS propia, con un core en el cual vamos a definir las etiquetas, o una MPLS de proveedor donde somos consumidores de una red contratada. El uso de MPLS VRF para hacer el reenvío y enrutado virtual en función de las etiquetas merece un capítulo o al menos una sección propia, pero esto todavía me falta. Y ya entrando en lo que será un futuro artículo sobre SD-WAN, tenemos alguna de sus bases. Tanto QinQ como Mac son protocolos que abren las puertas a VXLAN, lo cual es complejo. Pero aquí su uso es mucho más simple, puesto que en un diseño multitenant, por ejemplo, con QIQ podemos definir una VLAN para un cliente y entregando en su lado que el cliente defina todas las VLANs de forma transparente. En el capítulo que haré de VXLAN explicaré esto con mucho más detalle, pero básicamente QIQ teje una cabecera con dos campos de VLAN, uno que vemos nosotros y otro que puede ver el cliente, y por eso podemos ofrecerle 4094 VLANs
por cada VLAN que ponemos nosotros. Y Mac lo que hace es que encapsula las tramas Ethernet del usuario o cliente en una nueva trama que gestionamos entre dispositivos bajo nuestro control. ¿Recordáis el capítulo del NAT, concretamente el NAT-T? Pues esto es una aplicación práctica del NAT transversal. Mejoras y nuevos protocolos. Traigo también soluciones a todo esto, aunque parece que está bastante bien apañado, pero quizás el precio no sea el que se espera. Por lo tanto, la mejora no tiene por qué ser exclusivamente técnica, sino también puede venir reflejada en costes. Por mucho que se base en NAT transversal y podamos sacarle parecidos con cualquier otra cosa, lo que sugiero para esto es el despliegue de la filosofía de diseño de Red Underlay con un overlay y un plano de control. Tienen un ligero aire al Mac o al Teredo de IPv6. Con un underlay común tenemos múltiples overlays. No voy a entrar con qué familia de tecnología vamos a emplear el nivel de conceptos. Luego ya, dependiendo de los diferentes modos, podré extenderme o derivar hacia un fabricante u otro. El concepto de overlay es cualquier modo que, haciendo uso de NAT transversal, utilice la electrónica que está en el underlay y que puede ser cualquier tecnología soportada, con independencia de si es IPv4 o IPv6, con lo que podremos tener IPv4 a través de IPv4, IPv6 a través de IPv4, IPv4 a través de IPv6, o algo que todavía no he visto, que es IPv6 a través de IPv6. Y esto resolvería aquel dilema del uso de una red local para enrutar redes que no deberían ser locales. Todas estas tecnologías usan componentes como las NFV, funciones de red virtualizadas o virtualización de funciones de red, como lo queráis llamar, o directamente máquinas virtuales con funciones de red, que implican el traspaso de funciones que antes estaban en dispositivos electrónicos al software ejecutado en un hipervisor como máquina virtual. El concepto de SDN, que ya tocará en su correspondiente capítulo, es eso, un concepto, y suele asociarse, pero no debemos, a una tecnología. Volviendo a lo que decía antes, lo manejo de forma genérica. Una SDN queda definida por la completa virtualización de los elementos de red que forman su plano de control, mientras como contrapunto tenemos el plano de datos que forma la espina dorsal del entramado, donde se localizarían los elementos físicos. Estos deberían ser los más genéricos posibles y lo más económicos posibles dentro de las necesidades a cubrir. Aplicando, por ejemplo, OpenFlow, el controlador ordena cuál sería el comportamiento de los dispositivos de red. Otros, por ejemplo, NSX o NUAT, también tienen controladores, tienen APIs, tienen múltiples dispositivos virtuales, pero eso no quiere decir que no se pueda establecer una SDN solo con el plano físico, con el underlay, sin plano de control y un funcionamiento completamente manual. En fin, no es algo que yo quiera hacer ni quiera manejar. No puedo abarcar la completa variedad de los protocolos que manejamos en esta capa, en este nivel, ni por supuesto no voy a poder hacer una lista completa sin dejarme alguno por el camino, pero sí al menos tengo un par de enfoques mayoritarios de los que derivan bastantes productos finales. El primero viene de la mano de Microsoft. Es el NVGRE, la virtualización de red sobre encapsulación de enrutamiento genérico. Y es un estándar, es una RFC informativa. NVGRE utiliza el protocolo GRE con MAC-INGRE para tunelizar las tramas de capa 2 sobre redes de capa 3, con independencia si es IPv4 o IPv6. Este encapsulado
permite añadir una cabecera antes de la cabecera original con el identificador de red del tenant, el TNI. En cuanto a la propuesta de VXLAN, viene de la mano de VMware, es una de sus dos propuestas, ojo. Y bueno, es un estándar de facto que utiliza encapsulación de MAC en UDP, junto con una cabecera con el VNI, que equivaldría al TNI. Como los mecanismos son sumamente parecidos, pero a la vez tan diferentes a la hora de aplicar soluciones al mismo problema, pues vamos a destripar un poquito, pero todo esto va a venir más desarrollado en el capítulo que haré sobre VXLAN de forma específica. Bueno, al menos quedan aquí esbozadas sus ventajas, que son tanto VNI, VXLAN Network Identifier, como TNI, que es el Tenant Network Identifier, son de 24 bits, por lo que supone pasar de 12 bits de VLAN ID definido por el 802.1q con 4096, que son 4093 en la práctica, a más de 16 millones de VLANs, cifra que yo aún no he visto ni en el horizonte. Ambos tipos de tráfico son encapsulados, por lo que pueden viajar a través de casi todo tipo de redes, siempre que se cumplan los requerimientos para ellos, por medio de NAT transversal, por lo que salir del CPD a través de redes externas ya no representa un desafío tan importante, ya no es bloqueante. Esto permite la comunicación a través de redes de capa 3 conectando a capa 2, lo que equivale a extender el dominio de broadcast de una o varias VLANs, cosa que antes suponía unos costes al menos iguales o superiores para comunicar centros de datos y sedes. Y entrando en temas de gestión, la creación y mantenimiento de las capas de overlay queda automatizada en el paradigma cloud, dejando de lado e independizados los dos diferentes elementos físicos de la red. Esto es un punto a tener en cuenta, es un arma de doble filo. Bueno, y nos queda GNB. ¿En qué punto queda GNB en este mapa? Pues GNB es Generic Network Virtualization Encapsulation, que es otro protocolo de encapsulación de red, esta vez de mano del IETF, bajo la idea de unificar los esfuerzos de quien desarrolle y promueve VXLAN y NVGRE, con un objetivo claro: eliminar las crecientes diferencias entre ambos protocolos. Vamos, que es forzar a Microsoft y a VMware a que se lleven bien. Saliendo del mundo virtual, y bueno, no siendo exacto porque tanto VXLAN como NVGRE y GNB pueden bajar al plano físico y extender su conectividad más allá de los hipervisores. También hay otras formas de hacer esto. Pues Trill, del que hablaba hace un rato, también puede escalar además de cablear. La implementación de Trill, junto con la cabecera FGL, que no es estándar de momento, está en borrador, pero soportando sus R-Bridge, también permite hasta 16 millones de VLANs en su área de cobertura. Pero de momento el camino a seguir sigue siendo encapsulación QinQ. En fin, que todo esto es muy bonito y no le he sacado peros. Eso es en el específico de VXLAN. ¿Vale? Tenemos 4 protocolos con 3 metodologías de trabajo distintas, con 3 formas de hacer lo mismo de formas diferentes. Y eso es precioso. Extensión de redes entre data centers. Cuando tienes que tener los mismos servicios entregados como core a un mismo destino, es decir, que tienes que entregar el mismo servicio desde cualquier punto y en cualquier situación, surge la necesidad de que las mismas aplicaciones, backend de datos y cualquier otra cosa que ocurra, deben estar disponibles en ubicuidad. Existen múltiples soluciones.
balanceadores, NAT, nombres de dominio, replicación, pero al final, si el mismo dato tiene que estar en la misma IP, en la misma máquina, con el mismo servicio, y eso tiene que flotar entre varios CPDs, pues nos recorta bastante las opciones. Una de las clásicas ya la he nombrado, lambdas de fibra oscura o acceso a un DVDM de capacidad. Todo esto sería con un enlace directo. Otra opción que ya he comentado, MPLS, pues con sus limitaciones y demás. Sin nada de esto y antes de poder implementar cualquier solución de SD-WAN, nos queda la conectividad IP, con sus posibles soluciones, pues Ethernet over MPLS over GRE, básicamente encapsular tramas Ethernet sobre una MPLS sobre GRE y dentro de una capa 2, claro. También hay opciones con VPLS que combina BGP y OSPF, encapsulando todo sobre GRE, cosa que también merece una muestra propia, siendo una red mallada basada en estándares RFCs y la cual, pues VMware tiene una interpretación que merece capítulo propio y sus formadores tienen una querencia a que todo vaya a esto que no me explico. Pero en fin. Al igual que el cableado dentro de un data center, entre data centers, cualquiera de las tecnologías ya comentada también está sujeta a sufrir los desmanes y variaciones de la conectividad, por lo que aplicar Spanning Tree sobre WAN tampoco es descabellado. ¿Vale? Aquí no me crucifiquéis, ¿vale? No lo he dicho yo, pero tampoco voy a citar a la fuente. Bueno, pues cualquiera de las opciones que tenemos, de fibra oscura, de VDM, MPLS, el resto de variantes, se establecen entre routers frontera o switches con capacidad. Y esas capacidades pueden basarse en Spanning Tree, en chasis distribuidos o incluso Trill o SBB. Y son las mismas opciones que tendríamos para cableado local. El riesgo en este caso aumenta por la importancia de cada enlace, puesto que un recálculo de Spanning Tree por una alteración de un enlace puede suponer cambios a niveles topológicos enormes, y en caso de que alguno de los enlaces no esté debidamente bien dimensionado, podéis sufrir las consecuencias de esa alteración, os las podéis imaginar. Y si no, cogéis un simulador de redes y dimensionáis. Mejoras y soluciones de mano de fabricante. Cualquiera de las configuraciones actuales son perfectamente válidas dentro de sus rangos de precio. Con una fibra oscura y lambdas podemos tener casi todo a velocidad de la luz, o casi. Con VPLS podemos tener una red mallada sobre accesos diversos de bajo coste relativo. Entre ambos extremos caben todavía muchas cosas. Si planteamos las soluciones tradicionales de la industria, como por ejemplo Cisco, que trae una idea propietaria llamada OVT, o bien las de HP, 3Com, Huawei, H3C, todo el conglomerado de Comware y algunos fabricantes más, con EVI. Tanto EVI, que es Ethernet Virtual Interconnect, como OVT, que es el Overlay Transport Virtualization, permiten realizar conexiones de capa 2 sobre cualquier tipo de transporte IP, respetando unos mínimos, claro. Ni ADSL, ni supongo que GPRS, aunque a lo mejor 4G o 5G puedan postularse. Esto se traduce en una clara normalización de todas las interconexiones, sin tunelizados adicionales. Nos ahorramos MPLS o VPLS o GRE o BGP o casi todo. Y a cambio disfrutaremos de multicast de L2, bastante interesante para propagar toda la información de control. Bueno, esta magia no es tan magia. ¿Por qué? Porque se basa en túneles GRE. Sí, he dicho antes que nos lo ahorrábamos, pero que no lo tengamos que configurar no significa que no exista. También se basa en túneles IS-IS, en conexión IS-IS, para la transmisión de las tramas. Esto puede sonar parecido a Trill en todo esto, e incluso a SBP si hacemos caso a que EVI
permite además que las relaciones sean asimétricas e incluso que no necesite una malla completa. Nos estamos ahorrando el full mesh. Digamos que EVI y OVT es la solución de la industria de los fabricantes y equivale a la solución de Trill o SBP de la industria de las tecnologías, de quien maneja la infraestructura. Y claro, tenemos el tercer jugador, que es la virtualización, que es NVGRE o VXLAN. En pocas palabras, que la implementación de todo esto dependerá de quién queramos que controle la infraestructura de red. Si queremos que lo haga redes como hasta ahora, la solución a apuntar sería EVI o OVT, dependiendo de los presupuestos. Si queremos que esto recaiga en la parte de sistemas, probablemente sea sitio para Trill y SBP. Y si queremos mandar absolutamente todo esto a la nube, entonces sí, la solución es VXLAN, NVGRE, GNB, y que la red la asuma completamente sistemas virtualizados y que sus SRE nos pillen confesados. Voy a poner un ejemplo clásico de cómo emparejar todo esto. Tengo un core multidata center con MPLS. Lo primero que puedo montar es EVI y que cada data center o cada cadena de sedes, porque no todas tienen que estar conectadas directamente, pasen a formar parte de ese Fabric Ethernet. Con lo cual tenemos un core que ya no es MPLS, sino que es EVI, y conexionado a todos los nodos. En cada CPD o sede, o cadena de CPDs y sedes, podemos continuar con las conexiones clásicas, o con soluciones SBP o Trill, con lo cual cada uno de los nodos de Fabric EVI se convierte en un Fabric Trill que asume CPDs y sedes. Por ejemplo, y para llegar de un Fabric Trill a otro, es decir, de una sede a otra, pasa por el EVI, simplificando absolutamente todo el camino de un extremo al otro, independientemente de la infraestructura que lo soporte, los cortes que haya en ese momento y, en fin, independizando el tráfico final de lo que hay por debajo. VXLAN y NVGRE y su evolución a GNB es el punto de avance de la nube para virtualizar las redes y sus funcionalidades. Y una vez hecho ya todo esto, con los sistemas servidores, almacenamiento, en fin. La idea viene a cubrir una necesidad que ya existía en físico y se soluciona con extensión de VLANs y de fibra entre cabinas, que es un servicio que puede estar replicado en varios data centers, es decir, un clúster geográfico o una réplica de tolerancia a fallos en tiempo real, donde tenemos intercambio de identidades de máquinas, sus recursos, su almacenamiento. No voy a entrar en cómo funciona cada uno de ellos hasta que lleguemos en la saga de virtualización, pero básicamente esto viene a cubrir una necesidad que era legacy y se asumió en virtualización. Y puesto que la virtualización creció, no solo no se erradicó esa necesidad, sino que se ha añadido a otras como la disponibilidad y redundancia geográfica o las posibilidades de repartir cargas, y generó nuevos desafíos, los cuales vendrían a ser resueltos, o intentados al menos, por este nuevo juego de soluciones. Eso y el dinero. Pensamiento que siempre está presente y que causó el paso del CPD disperso a CPD físico, de ahí al consolidado, consolidado al virtualizado y del virtualizado a los pasos previos a la nube. Y que normalmente sistemas habla poco con comunicaciones. Si alguien de sistemas, un equipo con una configuración de red básica, con un abanico de VLANs disponibles, es capaz de trazar y diseñar una estructura de red en menos tiempo que si dos equipos necesitan hablar y coordinarse, el fallo es evidente, pero el ahorro también. Si luego además un rediseño no implica recablear o reconfigurar equipos de red, sino simplemente cambios en redes virtuales, el ahorro es aún mayor.
Pero el día que toque depurar la red, el de sistemas no va a saber tocar un switch o un router u otros equipos. Por eso no es una situación o una eliminación completa, sino que más bien será una absorción del departamento de redes dentro del de sistemas. Todo esto se hace para crear una gran independencia de la red subyacente. Son soluciones de túneles que sin duda son mucho más económicas que una solución OVT o EVI o incluso VPLS, pero también pueden ser inferiores a los enlaces directos o los DCI tradicionales o los Fabric de la industria, puesto que ni existen métodos de contención de errores, más allá de los previstos en GNB, ni existe contención de una inundación de broadcast si la red crece de un único Fabric. Por eso las limitaciones de crecimiento, sobre todo por parte de VMware. En fin, el problema surge del diseño que obvia completamente un posible aislamiento entre data centers, puesto que su objetivo precisamente es ese, que no existe. Pero, por lo menos, dame puertas para que las pueda montar yo, en fin. Otro de los puntos asociados son las WAN de infraestructura subyacente, donde vamos a tener que depurar los tráficos que cruzan quizás demasiadas veces esos enlaces. De ahí la necesidad de poner puertas al campo. Lo que decía, dame las puertas que ya las monto yo. Y la necesidad de la existencia del multicast. También puede haber problemas con la MTU en las conexiones, sobre todo en escenarios donde los ISPs tengan algún tipo de modificación o contingencia, cosa completamente imposible de anticipar o subsanar una vez iniciado el evento. Como podemos ver, no es un escenario que pinte demasiado bien, pero aún queda una cosa más. Y es que VXLAN o NVGRE son soluciones 100% virtuales. Eso quiere decir que nada fuera del plano virtual y del dominio de los hipervisores se pueden conectar en sus mismos términos que bajarlo al plano de red real, es decir, tener en BGP o en algún enrutamiento frontera, o convertir la red a un sistema compatible virtual, o invertir en equipos que sí entiendan uno o los protocolos y que puedan ser gestionados como un punto de red virtual más, o que así al menos lo entienda el plano de control. Esto ya lo tocaré más adelante. Esto es algo muy poco habitual y de cara a la futura implementación de GNB posiblemente no tan limitante. Mejoras y soluciones desde sistemas y virtualizaciones. Si tratamos de mantener el control que tienen los sistemas gestores de redes desde todos los puntos de vista de sistemas virtuales, vamos a tener puntos ciegos hasta que o bien los sistemas de red integren con virtualización, cosa que quizás requiera inversiones en modernización y similares, o que la parte de sistemas absorba todas esas funciones desde la parte de redes. Los problemas que siempre me han reportado en consultoría desde los departamentos de redes han sido siempre los mismos. Mirando desde arquitectura de red, hay una brutal pérdida de foco en las áreas de competencia donde tanto sistemas como redes antes tenían delimitados sus cotos, sus cómo y porqués. También hay una falta de visibilidad desde arquitectura de red en uno de los mayores puntos fuertes de los sistemas virtualizados, y es que el tráfico con origen y destino en el mismo nodo se queda en dicho nodo, con lo que la gente de redes no tiene ni conocimiento de su existencia. El tráfico, la gestión, el soporte de las redes virtuales, que ahora se realiza en servidores, por lo que o bien el servidor usa la tarjetería de red especializada para dicho trabajo, o el hipervisor tiene que imponer una sobrecarga a la CPU a nivel de hipervisor, que hace que esa sobrecarga, es que esa CPU que se usa, no esté disponible para los servicios que alberga, y que normalmente calidad de servicio y otras políticas de seguridad de red que se aplican con mecanismos diferentes, normalmente tengan resultados no demasiado similares entre ambos lados de la virtualización. Así que vamos con soluciones, que problemas ya tenemos muchos. Solución hasta el momento.
Existen maneras de solventar algunas de estas problemáticas, como por ejemplo lo que ya he comentado, que es externalizar los trabajos de red con NIC especiales, con tarjetas de red especiales. Hay máquinas virtuales que por algún motivo necesitan un rendimiento especial, sea porque por la naturaleza de la emulación de red no sea satisfactoria por motivos técnicos, o sea porque el responsable en capa 8 y superiores no ha practicado la virtud de la paciencia, el estoicismo, el ascetismo en calidad y cantidad suficiente. Recordemos que una electrónica de red virtual difiere de una física en que su plano de control reside en el software, que se ejecuta en la máquina virtual y en el hipervisor, en lugar de la electrónica propia de la tarjeta, con lo que el rendimiento es difícil que sea exactamente el 100% del nativo. Esa externalización la podemos hacer fácilmente con diversos métodos, desde el más simple pass-through de PCI al ya más avanzado SRIOV del I/O Virtualization, lo que entrega una o varias líneas de PCI o funciones virtuales de un juego de líneas PCI como dispositivo en la máquina virtual y con los controladores para ese dispositivo dentro del kernel del sistema operativo de la máquina virtual de ese dispositivo en concreto. A ver, que suena bien, pero su precio es muy alto. Electrónica especializada, monopolización de dicha electrónica y a lo mejor de parte de la conectividad PCI del servidor relacionada con ello, y la presencia de tecnologías no solo de virtualización ya conocidas como RVI o AMDV e Intel VTX, sino que necesita de soporte de IOMMU, de VTD o AMD-VI, por no hablar que la BIOS y PCH del servidor deben soportarlo. Otra derivada es que esa máquina virtual queda anclada a ese hardware. No se podrá mover. Bueno, apagada tengo mis dudas. Y que ese hardware no puede ser compartido con nadie. Bueno, luego en otro capítulo veremos una aplicación práctica de esto en concreto que da un rendimiento más que satisfactorio, pero con estas limitaciones. ¿Switches avanzados por software dentro de la plataforma virtual? Sí, claro, ¿por qué no? Todos los supervisores mayores que conozco, tanto Xen como VMware, Microsoft, KVM, tienen de una forma u otra una API con capacidad de manejar soluciones de los fabricantes e integrarlas como parte de la plataforma. Todos conocemos Open vSwitch o el fiasco del Nexus 1000V, que me gustaría que volviera porque me gustaba bastante, básicamente porque yo sí entendí cómo sacarle jugo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Universalizar el acceso a costa de CPU ya hoy no es un problema, o al menos no lo es como cuando empecé con todo esto. Y la huella, el cambio que representa, ya lo he comentado antes, no refleja el impacto que tiene que ahora un elemento de red ya no está manejado, ni lo quieren, por gentes de redes y pase a ser de sistemas. Es un aumento de carga y de la necesidad de gente con conocimientos que aún hoy es difícil de asumir. CPD gestionable, soluciones clásicas y mejoras. Bueno, tenemos eso, pero ¿es mejorable? Casi todo es mejorable. Es el motor que mueve el mundo de la tecnología, ese intento de superación, de mejora continua, así que ya toca repasar todo lo que queda, desde extensión de tecnologías a nuevos protocolos. Aunque sea con ideas. Bueno, son otras ideas y vamos a ello. Voy con dos que pretenden hibridar las soluciones actuales de switches virtuales y el acceso físico al hardware desde el plano de virtualización. Con dos opciones siempre como mínimo, y al menos una de ellas no propietaria. Tenemos de Cisco el Virtual Network Link, el VNLink, y de la industria tendríamos el Standard Edge Virtual Bridge, el EVB o VEB, o también conocido como protocolos 802.1Q,
H o BG que añaden las extensiones VNTAG y BEPA respectivamente. Vamos a desarrollar todo eso que promete extender la conectividad física a través del plano virtual. Empezamos por la solución más de la industria. Tenemos el EVB. El Edge Virtual Bridging, ni lo traduzco porque queda horrible, es un estándar que mezcla las interacciones entre la primera capa de red, los switches Tor o EOR y la infraestructura de virtualización. Las mejoras se dividen entre VNTAG y BEPA, que ya describiré siendo las dos vías separadas. La de HP con IBM, Brocade, Juniper y otros menores contra la idea de Cisco. Tanto Microsoft como VMware quedan fuera de esto por razones que, si bien no son obvias, como el desinterés que tienen, tampoco son útiles. Vamos a ir a lo básico. Tenemos las tecnologías de cableado básicas, que serían switches Tor o switches EOR, ¿vale? Un top of rack, todos los conocemos, un end of the row, todos los conocemos. Tenemos lo de siempre. Aún recuerdo a un jefe de sala exigiéndome cambiar switches por pass-through para mis chasis de Blades y llevar cada una de sus tarjetas físicas de los switches de los servidores a su core. Bueno, saqué 148 cobres y 32 pares de fibras desde cada rack a dos Enclosure C7000 llenos de un rack que, si llenase a 40 U's, sería el doble de cables, pero lo mismo saltaban los plomos, hasta su core. Lógico que se quejase porque llené un bastidor de Ciscos 6509 de la fecha, pero bueno, así lo quiso porque su 60 Max y el cableado inteligente de la sala no se iba a amortizar solo. Con lo cual, pues para eso había soluciones, sigue habiéndolas hoy. La de 60 Max no me disgusta porque son paneles de parcheo inteligentes, robotizados. En fin, te llevan la conectividad desde un rack a lo largo de toda la sala por su estructurado hasta los racks de comunicaciones. Un par de años más tarde, este mismo jefe no vio tan mal el tema de los switches de Blade, hasta que vio que llegaba yo con mi propio core Tor en lugar de llegar desde los Blade a su rack de comunicaciones. Los proyectos, yo cuando los ejecutaba íbamos a diferentes velocidades y estábamos en diferentes puntos del tiempo. Así que bueno, vamos a describir todo esto, que os he contado una batallita y tal. Bueno, lo más clásico es el EOR. Esto es lo más antiguo, ¿vale? El EOR, el end of the row, es cuando todas las comunicaciones se extendían desde toda la sala técnica al rack de comunicaciones. Tenemos EOR, bueno, pues presenta menos puntos de mantenimiento, menor tamaño del dominio de Spanning Tree y menos equipos a comprar, mantener, licenciar y enfriar. Pero estos equipos son enormes. Frente a ello tenemos una mayor distancia de cableado, mayor dificultad de mantenimiento del cableado, mayores costes de mantenimiento del cableado, en fin. E inventos como la de 60 Max. Un paso intermedio tenemos Tor, el top of the rack, donde todo el rack es autocontenido en comunicaciones y es el Tor quien comunica con otros Tor o con cores a lo largo de la sala técnica. Mejora los costes de cableado, menor distancia de cableado, mayor facilidad para cambios sin el cableado local, frente a mayores dominios de Spanning Tree, más puntos de gestión y más equipos a comprar, mantener, licenciar, enfriar, aunque sean más pequeños. Son dos filosofías de trabajo prácticamente opuestas. Evolución y mejora de la solución. La forma de evolucionar todo esto es con BEP,
por ejemplo, con el Virtual Ethernet Bridge. Virtual Ethernet Bridge. Y llevamos haciéndolo muchísimo tiempo con cosas como los vSwitch de VMware. En cualquier configuración de hipervisores se pueden realizar conexiones directas a red, sin florituras, como ya he comentado antes con el RIOV o con pass-through de hardware. Es decir, de la forma nativa y natural de agregación de cualquier hipervisor. Aquí dejo excluidas las setas, los NAT, otros componentes que suelen hacer ciertos hipervisores. En VMware e Hyper-V tenemos los vSwitch, en Linux tenemos los switches nativos que son Bridge, y de Open vSwitch tenemos los OVS Bridge. Esto proporciona conectividad de capa 2 entre máquinas virtuales y los switches de Core, o los Tor, o los EOR, o lo que tengamos. Y se presenta la MAC de la tarjeta de red virtual al switch, la cual se almacena en la tabla como si de un servidor físico se tratase, pudiendo operar desde el switch de la misma manera. En cuanto a lo de que un VEB pueda tener múltiples enlaces, pues claro que los tiene, no voy a entrar en ese de tipologías. El VEB lo va a hacer de forma transparente, proporcionando una suerte de protección ante fallos. Quitando alguna versión un poco más avanzada, como VMware y OVS, cualquier VEB es completamente invisible y poco o nada configurable a ojos de gestión de red, por lo que su presencia incomoda dicho departamento, puesto que no pueden hacer nada o casi nada con el tráfico interno del VEB, una de las grandes bazas de la virtualización, como ya he dicho, que es el ahorro del tráfico en el mismo host. Y bueno, veremos propuestas para solucionar algo que no necesita necesariamente ser solucionado. Obviamente tenemos como virtudes que el tráfico dentro del mismo host no está sujeto a las leyes físicas que gobiernan la conectividad, como por ejemplo con las NIC de VLANs o las DEC2LIB, que serían de 100 pero que en realidad pueden cursar tráfico a velocidades superiores al gigabit, debido a que el tráfico lo gestiona el hipervisor, o que ese tráfico no tiene que salir del host, que representa menos carga de red y mayores velocidades de conmutación. Estos despliegues son ampliamente conocidos y forman partes del estándar de cada producto, y que forman parte sin añadidos del propio hipervisor. Como decía antes, todo esto es opaco a los departamentos de red, cosa que incomoda, puesto que tampoco, al menos en los casos que esto lo he negociado yo, hay voluntad de entender su manejo desde la red en la misma plataforma que es de sistemas. Espero que esto sea muy diferente de unos años a esta parte, porque la vieja escuela, la vieja guardia no quería entrar en esto. La monitorización también es ligeramente diferente, ya que ahora pasa de estar regida por otro canon, el cual pasa por hablar con la plataforma de virtualización y adaptar sus ligeras singularidades. La monitorización de una plataforma de virtualización es una cosa muy bonita y tiene muchísimos detalles a un precio ridículo. A partir de aquí, con este inicio con EOR, Tor y VEB, es desde End of the Row, Top of the Rack. Tenemos por ahí también lo que dice Huawei, los de Middle, pero Middle of the Row o Middle of the Rack, como lo queramos traducir. Yo sinceramente no lo veo más allá de la posición en la sala técnica. Bueno, pues tenemos la llegada de VEPA y VNTAG para resolver todas estas discrepancias y necesidades. De mano de Cisco, VNLink con VNTAG es una idea para llevar
la conectividad de la máquina virtual hasta el switch físico, quedando todo esto extendido del plano virtual y siendo dicha NIC virtual parte del switch físico extendido, lo que permite securizar y aplicar políticas desde la capa de red como si en ella estuvieran. Para ello, el switch físico se debe integrar en el plano de control de los supervisores, sea a través del distribuido MIL-V o de switches distribuidos, o a través de OpenSwitch distribuido, o a través de un Virtual Fabric, sea por el protocolo que proporcione el fabricante, o sea, a través del API del hipervisor. En Cisco tenemos a VNLink con su concepto del VNTag, el cual a través de 802.1QVH, desarrollado aposta para ello, permite que en las tags de la VLAN exista información adicional de enlace a capa 2, lo que debe ser soportado por toda la infraestructura por la que fluye y que permite al plano de administración del switch operar con la tarjetería de las máquinas virtuales. Por explicar algo de esto, VNTag viene a plantear una solución sobre los dos de los problemas ya comentados. Uno de ellos no es tecnológico, sino de gestión de equipos. El extender la visión del departamento de redes hasta la puerta misma de la máquina virtual viene a cubrir un hueco muy importante e históricamente demandado desde que existe la virtualización por parte de ese departamento, que es recuperar su área de trabajo, su feudo, hasta la máquina virtual y no hasta el hipervisor quedándose fuera, porque quisieron básicamente muchos equipos que he conocido, si se quedan fuera es porque no han querido adaptarse a la evolución. Con esta extensión, y al ser la máquina virtual final también parte de toda la ruta de red, se podrán aplicar los mismos niveles que los que se aplican en el plano físico a otros dispositivos. Se pueden gestionar todo el camino y no depender de la administración de sistemas y de la capa de virtualización, que esto es otra fuente tradicional de quejas por parte del equipo de red, puesto que son planos diferentes gestionados de forma diferente. El otro problema a solucionar realmente ya tiene muchas soluciones, que es la extensión de la capa de acceso, la llegada al extremo. Al hacerlo de esta manera, la reducción de los intermediarios plantea una simplificación enorme del árbol de Spanning Tree. Esa simplificación del Spanning Tree conlleva también una conmutación más rápida y eficaz ante desastre, una menor tasa de fallos procedentes de diferencia de tecnologías, de implementar virtualización, en fin. Bueno, tenemos también que el estándar 802.1QVH tiene un nombre humanizado. Es decir, que se han preocupado en darle un nombre un poco menos técnico y lo llaman Bridge Port Extension o extensión de puerto de puente. Y lo que hace es añadir datos dentro de la trama Ethernet, esto ya lo he contado antes. Una cabecera que contiene la información suficiente para identificar el paquete y el puerto, llamada BIF, Identification for Virtual Interface. Lo he estado mirando y me parece una forma de tunelización más cercana al NVGRE VXLAN que otra cosa, puesto que hace poco más, como avisar que el paquete es direccionado o es multicast, lo cual me da mucho miedo, o invertido, o casi lo mismo que se hace con paquetes Ethernet estándar. De todo esto, el componente más importante del BIF, como ya veremos en otros protocolos, es la clave sin la que el resto de información tiene sentido. Si un día hago un capítulo de hardware para mayores, quizás volvamos a ver otras implementaciones de hardware similares a esta por otros fabricantes. La desventaja es obvia e inherente a absolutamente cualquier otro tipo de implementación similar. Dado que VNTag utiliza una cabecera modificada,
es muy difícil que absolutamente todo el hardware sea capaz de trabajar con ellos, salvo que demuestre compatibilidad específica. VEB, el Virtual Ethernet Bridge, son los estándares abiertos que nacen a partir del 802.1 QBG y que nos añade VEPA, el Virtual Ethernet Port Aggregator o agregador de puertos Ethernet virtuales. Al no usar añadidos a la trama, no genera consumo adicional de CPU, puesto que esto se compensa con un mayor consumo de ancho de banda. ¿Y por qué ese consumo de ancho de banda? Pues muy simple, porque el funcionamiento de VEPA, en su modo normal, VEPA actualiza el puerto del hipervisor y fuerza a que cada paquete sea remitido fuera del mismo. Es decir, que absolutamente todo el tráfico de las máquinas virtuales se saca del hipervisor en lugar de quedarse dentro de los switches virtuales. Esto es una ventaja y es un inconveniente a la vez. Al no cambiar nunca la Mac en el mismo dominio de multicast, el mismo dominio de broadcast, su gestión es más natural, más fluida a lo largo de todo el data center. Sin embargo, al sacar el tráfico sí o sí del host, también estamos perdiendo esa ventaja, obligando a hacer un reilvanado del tráfico. Obliga al paquete a ser procesado por hairpinning y volviendo por el mismo camino que ha salido, lo cual induce a un mayor consumo de red y algunas modificaciones del spanning tree de dichos puertos. Con SRIOV o DirectPath-IO se puede mejorar o aliviar esta carga extra e incluso mejoraría la latencia. Tal como describe el protocolo, VEPA hace que todo el tráfico sea gestionado por switches de red, lo que permite aplicar las mismas políticas a todos sus componentes, tal como decía antes, con VNTAG, y ya no habrá problemas a la hora de aplicar calidad de servicio, ACLs o incluso microsegmentación, que es donde mayor peso tienen estas políticas de obligar a sacar el tráfico del hipervisor, puesto que, bueno, como todo el tráfico está en un plano unificado, que es el plano de red, pues podemos hacer desde red lo que queramos. Y nos queda una vuelta de tuerca más, que es el multichannel VEPA. Bueno, multichannel VEPA pues presenta una evolución, pero trae requerimientos adicionales. La idea es que una simple conexión Ethernet, un puerto de un switch a una NIC, sea dividida en canales múltiples e independientes. Cada canal, o más bien cada túnel, actúa como una única conexión de red y el host puede asignar a cada uno de esos túneles a una máquina, a un VEP o a un VEP que opere VEPA adicionalmente. Bueno, VEPA multicanal, Channel VEPA, se apoya completamente en QuickQ, que añade cabeceras adicionales a la trama Ethernet, como ya ha quedado claro antes, y que requerirá claramente esa capacidad en toda la infraestructura por la que pase. Con esto poco más hay que decir, salvo que esta característica, VEPA, es una forma adicional de tunelización, como las ya vistas anteriormente, y será detallada si hago lo del hardware para mayores, sobre todo hardware de red para mayores, porque esto sí es parte de un dispositivo de red que me gusta muchísimo. Diseños de CPD múltiples para el mismo servicio. Ya he hablado en capítulos anteriores, en algún momento, de geoclusters. He hablado de alta disponibilidad geográfica, he hablado de Anycast y GSLB y de muchas, pero que muchas cosas. Y claro, todo es automágico hasta que hay que montarlo. En los capítulos de la saga de hiperconvergencia he descrito la construcción de grupos de hiperconvergencia geográficamente dispersos, donde una máquina virtual puede tener su ubicación en diversos lugares. A esto lo vamos a llamar multi-homing data center.
Es ideal poder proporcionar esa alta disponibilidad geográfica, esa gestión y rato de cargas de trabajo entre centros de datos, esa posibilidad de mantenerse ininterrumpido a pesar de mantenimientos. Desde el punto de vista de las redes tradicionales, realizar este tipo de soporte, este tipo de movimientos, es complejo, sobre todo si se quieren evitar impactos en el servicio por corte de comunicación o por algún motivo como desajustes por mantenimiento en redes, es decir, un retrasado de una comunicación por motivos ajenos y no informados y medidos, como a todos nos ha pasado, que un paquete acaba circunnavegando el planeta. El otro punto a salvar serían lo que ya comenté hace un rato sobre las recurrencias de tráfico no optimizado, sobre interfaces WAN, a las que denominaremos trombones, traffic trombones, trombas, en fin. Básicamente es la comunicación sobre WAN antes de entregar una respuesta que debería ser en local. Y bueno, pues esto es común al uso de VXLAN, NVGRE, de los añadidos de VEPA multichannel en configuraciones pasivas o fuera del midplane en el caso de los blades. En fin, lo podemos encontrar en muchos sitios. En las configuraciones tradicionales nos vamos a encontrar todo esto realizado por hardware en su mayoría, con equipos de alto coste e instalaciones prácticamente a medida, con carencias insalvables o de muy cara solución y, por supuesto, una carga importante de mantenimiento desde la plataforma de red. Las opciones son tan innumerables como a medida. Solucionando el presente y una mirada al futuro. Lo primero que he comentado es la solución basada en multihoming con completa independencia de la WAN, cosa que he implementado y es bastante satisfactorio cuando se trata de múltiples ubicaciones geográficas en múltiples operadoras. Hablo de usar GSLB y Anycast. No me voy a meter en temas de cómo se configura esto a nivel de carrier, pero hay que tener, esto tiene bastantes implicaciones por detrás. Bueno, Anycast en su base es una simple dirección, un juego de ellas, que por medio de su publicación se traducen a otras locales y reales de un centro de datos. Por poner un ejemplo, los Anycast más conocidos serían los de los DNS de uso mundial, y en función del carrier y su ubicación serán dirigidas a un datacenter o a otro con sus IP reales. Y en esos datacenters podemos tener la arquitectura tradicional o recibir las cargas en balanceadores con GSLB, Global Service Load Balancing, que básicamente vienen a enmendar la plana al Anycast, puesto que podemos desde GSLB recibir peticiones que localmente no se pueden resolver por fallas, mantenimientos, disponibilidad, crecimiento. Así que GSLB recibirá la petición y a través de las redes que unen los datacenters enrutarán la petición a destino. Por si no lo habéis notado, esto es tradicional en plataformas Citrix con Netscaler, con una integración bastante buena. Pero hay más, hay HAProxy con Nginx sobre OpenShift o F5 Global para Hyper-V y VMware o todas las opciones elásticas de los balanceadores de las nubes. Bueno, esto es lo que podría montar, pero es que hay mucho más a medida y en función de las necesidades. Y eso lo hace bonito, que de esto no he visto nunca un consenso pleno de adopción o de que exista una predominancia clara. En el horizonte vuelve a asomar Cisco con Lisp, Locator ID Separation Protocol. Es extraño, complejo y en el fondo no deja de ser un fabric de enrutamiento tunelizado donde el trabajo básicamente es de mapeo y encapsulado. Es que he leído esta descripción y veo muchos paralelismos con un sistema de red Tor Onion.
Bueno, ahora veréis por qué. Tenemos una terminología básica, que es, pues, empezando desde abajo, pues que esto se monta pues en el router de entrada con un ITR, con un Egress Tunnel Router, que crea el paquete Lisp con los paquetes de entrada. Es decir, tuneliza el paquete IP de entrada. A lo largo de la comunicación, al otro extremo debería haber un ETR, un Egress Tunnel Router, que haga el trabajo contrario, que reciba del túnel los paquetes Lisp y libere paquetes IP. Pero esto sería muy unidireccional, así que lo normal es que el router haga ambas funciones, o sea, que sea un XTR. También puede tratarse de un punto de anclaje para transformar tráfico entre IPv4 e IPv6 o entre dos fabric de Lisp. Estos son los RTR, son los puntos de anclaje, un enrutador de reencapsulado de túnel. Se utiliza pues cuando hay redes separadas, redes diferentes. También podemos hacerlo mixto. Para ello tenemos los proxies PITR o PETR para la interconexión con otras tecnologías. Las diferencias con un XTR puro son más conceptuales que prácticas, pero en el fondo, muy en el fondo, quien va a decidir si se usa un proxy o un XTR es la tecnología de capa 2 implementada en dicha interconexión. El tráfico Lisp contiene un RLOC, un localizador de enrutamiento, que no es más que una dirección IP, en concreto la del punto de entrada, y un EID, que es la dirección del punto de salida. Estas direcciones son propias e internas del fabric Lisp. Un paquete será lanzado desde la parte externa del Lisp a su fabric, y el plano de control lo encapsulará en función de su destino con los correspondientes localizadores EID RLOC, siendo totalmente transparentes a los nodos externos. Para poder hacer una conexión IP over IP necesitamos alterar esos paquetes IP, eso está claro. Y eso lo vamos a controlar con una suerte de BGP interno del Lisp en su plano de control. No sé si esto sigue siendo así, pero de momento es lo que dice Cisco. Otras fuentes me declaran todo esto obsoleto. De hecho, el otro paper que he leído dice que esto ya no es BGP, sino que eso es SPF, pero bueno, da igual. La ventaja es que si se mueve una máquina de un data center a otro, Lisp va a saber por qué parte del túnel tiene que enviar la comunicación gracias a los datos del EID RLOC y que los XTR están enrutados entre sí, sea por el BGP interno o la tecnología que sea. Esto reduce en gran parte el posible tráfico de tromba que se produzca entre las partes externas de la red y no se vería afectado por cambios en proveedores o en componentes. Sin embargo, esa interconexión definida por el plano de control no es rápida y un fallo de rutas puede tardar. De hecho, tarda en replicarse y anunciarse al resto de nodos, con lo que podemos tener cortes de servicio o retardos en la comunicación que no surgen en otras tecnologías. Otra alternativa que me he encontrado como nuevo protocolo es que tenemos HIP, y esta viene de la mano de la comunidad. Ni es estándar, ni es parte de la fuerza de trabajo, es una definición de la comunidad. Y la he usado recientemente. HIP es un fabric que proporciona conectividad basándose en DNS y criptografía. De la parte de DNS tendríamos la identificación de host, que todos conocemos y manejamos, y de criptografía tendremos una base generada por un HI, una identidad de host identity, que se basa en la confianza en un sistema de claves públicas. Ese sistema provee, por tanto, dos namespaces, dos espacios de nombres, uno público, el plano real,
y uno del Fabric, basado en la parte de la confianza criptográfica. Esto aporta posibilidades inmensas a la hora de generar Fabrics que incluyan dispositivos de movilidad o sistemas de actividad de backup o sistemas a través de redes consolidadas y aseguradas. Aporta muchísimas historias. En esas redes toda comunicación es intervenida y alterada por parte del software del heap y su gestión criptográfica. Todas las respuestas del DNS que sean positivas a nodos de heap validados en la PKI, en la infraestructura de claves, serán alteradas y sus identificadores de host serán reemplazados por los correspondientes informados por la parte criptográfica. Está claro que esto también es altamente experimental y por ahí andan los grupos de ingeniería del IETF como del IEcubo haciendo cosas, puesto que la eliminación de la capa IP sustituyéndola por criptografía entre las capas de transporte y de red suponen un fuerte impacto tanto en los modelos OSI como en el modelo IP, en su capa 3. Y claro, enfrentar eso a los actuales equipos de seguridad, por ejemplo cuando hay un man in the middle por Deep Inspection Package o cualquier otro mecanismo de seguridad, pues puede ser complicado. Otro juguete que podemos encontrar es el ILNP, protocolo de identificador localizador, que tiene dos implementaciones diferentes, la de IPv4 y la de IPv6. Ambas son open source, aunque con visos a estandarizar únicamente IPv6 por razones obvias. La ILNP v6 de momento es beta en Linux y FreeBSD de x86. Y al igual que Lisp, funciona creando un Fabric entre extremos, de la misma manera, IP sobre IP, en la cual cada nodo del Fabric actúa como un proxy, un PXTR, que nos permitirá meter y sacar tráfico de la red por cualquier extremo, ya solo dependiendo del software que gobierne el nodo del proxy, para obtener compatibilidad con redes externas. Realmente en este punto ya hay tantas vías de trabajo definidas en el RFC 6115 que están prácticamente todas sin llegar a ser plenamente operativas ni estándar ninguna de ellas. Este último punto lo podemos considerar como actualmente en desarrollo. Habrá que dedicarle más capítulos de el futuro. Final. Este es posiblemente el capítulo más largo que he preparado guionizado de esta manera. Para que os hagáis una idea, han sido unas 140 horas de elaboración de guión para unas probablemente más de 9.100 palabras, 17 páginas y probablemente más de esas 140 horas de consulta de fuentes, de documentación, de experiencia. No he sido capaz de trocear este capítulo por la fuerte cohesión que tiene todo su contenido y todos los aportes, que me permitirán abrir el paso a nuevos capítulos en la saga de virtualización. He dejado aposta el nivel de referencias para en un futuro ampliarlas. Y no sé, a lo mejor es posible que en unos días, no lo sé, haga público este guión para su lectura y disfrute, tal como hice con otros guiones del podcast. Y el editor marca ahora mismo un tiempo de grabación de 1 hora 42 minutos, lo cual se quedará en bastante menos de 1 hora y media. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en feedpress.me/sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.